El charco. Cuento corto. Hace un charco que te amo, María. Antes de tu llegada, el zacate dorado estaba tirado sobre las tierras secas. Y tú que no venías. Ay, María, cómo te extrañaba. Lo sé, ni nos conocíamos. Pero se preparaba, se barbechaba el ambiente para el siguiente ciclo de fertilidad, de nueva vida, de tu misteriosa llegada. Pensaba en hacerte rituales para tu venida, agradecer por anticipado lo que está por entrar a mi vida, pero ya lo hacían los hombres del campo. Labraban la tierra para esparcir después sus semillas. Las plegarias de sus cantos se elevaban como haciendo uno con el viento. Entonces ascendían, eran escuchadas, procesadas y solo esperaban para ser regresadas en el momento preciso, en el instante necesario y en las condiciones adecuadas para su acción. La tierra entendía de este sacrificio por sus hijos. Un poco de deformación para después llenarlos de sus frutos para su sustento. Por las noches me sentaba fuera de la casa, contemplando el campo, el trabajo del día. Las lucecitas del cielo y de la tierra hablaban de ti. En marzo, sus vientos salvajes, no domesticados, me murmuraban tu venida. Te sentía más cerca, mi vida. Existía una armonía entre la iluminación nocturna del suelo y aquella proveniente de lejanos mundos. Una de esas noches solicité tu compañía al cielo. Aún así, de cualquier forma llegarías, conmigo o sin mí. El presagio de tu llegada fueron las luciérnagas, con las primeras lluvias. Los espíritus del vaho que desprendía la tierra mojada únicamente a mí me mostraban tu silueta, tu belleza femenina. El suelo húmedo permitía la comunión para la penetración, depositar la semilla en este acto de amor. Por donde miraba, florecían todos los colores de esperanza que se esparcían por doquier. Estaba por impacientarme. Sin embargo, recordé de mis labores del campo y de los mismos tiempos que se toman las mujeres para llegar, como la mismísima tierra que se prepara para seducir con solo mirarla. Llovió alguna noche, más que de costumbre. Vendavales agitaban los árboles, las casas, mi casa, mi corazón. Me sentí perturbado y dudé conocerte, pero al amanecer de aquella noche tempestuosa, olí tu presencia, a minerales remojados del suelo que se evaporan, algo así como la frescura de la tierra. El sauce llorón de la casa, ese que se guardaba su rocío junto al camino, con los aires dejó caer sus lágrimas cuando descansaba debajo de él. Miraba hacia abajo, mejor dicho, al charquito del rocío que crecía ante mí. Veía las simpáticas ondas que se producían con el soplo de la tierra, con el aire en movimiento. De repente, allí estabas en el reflejo del agua. Alcé la vista y tú, preciosa. ¡Ay, María, cómo ansiaba conocerte! Tu voz tímida dijo: buenas tardes. Este es el pueblo de San Juan. Entonces supe que te quedarías y me arrebaté a empezar a amarte. Así pasaron los meses y sabíamos de nosotros. Húmeda y tersa era tu piel que se regocijaba con abrirse poco a poco a los actos de amor, entregados en jugosos manjares al pie de nuestro árbol. Con junio y la fiesta del pueblo, te invité a la feria. ¡Ay, María, qué día tan desgraciado! Nos cruzamos en el camino y no nos vimos. Un aguacero se dejó caer. Solo llegaste al sauce llorón para cubrirte. ¿Por qué no te alojaste en la casa, María? Te faltaba poco, mi amor, para protegerte. Te atravesó un rayo. Algo de mí se quebró. Y la idea de la cordura se desvaneció con mi llanto, que no encontró consuelo ni pronto ni lejos. Entonces decidí darte en ofrenda a la tierra, donde te conocí, bajo el sauce llorón. Coloqué tu cuerpo de pie, con la cabeza hacia afuera. Cuidé el agua del charco, le coloqué sal para que cristalizara tu bella cara. Cuando desapareció la carne, quedó tu reflejo en aquel tipo de salmuera improvisada. Dorado es tu recuerdo,
que poco a poco se desvanece. Mis ojos empiezan a voltear hacia una muchacha que me ha acompañado. Ella se muestra triste porque vengo al charco. No me dice nada, pero cuando hablamos, sus ojos sacan chispitas y me sonríe a cada rato. ¡Ay, María! Ya casi acaba el otoño y tu charco se está secando. Fin. ¿Qué tal, amigo? Espero hayan disfrutado este cuento llamado El Charco. Y bueno, quería hacer esta reflexión, esta remembranza de cómo se llegó a escribir este cuento, contándoles sobre mi infancia en el campo. No es tanto que mi familia se dedicara al campo, pero estábamos en una zona rural donde alrededor de la casa pues había bastantes parcelas y la gente acostumbraba a sembrar. Y pues ese amor que yo veía de la gente al realizar sus labores, pues me era muy, muy impactante todo ese tiempo y dedicación, pues para obtener los alimentos. Y sobre todo cuando abrían la tierra y salían esas criaturas tan hermosas como son las luciérnagas. Pero después, al hacer esta lectura, un ejercicio de lectura con mi hijo mayor que se llama Miquel, él me hizo una pregunta muy interesante y fue la siguiente: ¿qué te inspiró a escribir sobre un ser tan perturbado que entierra a un ser amado al aire libre? Y bueno, no tenía respuesta para él. Entonces él se le ocurrió que pudo haber sido inspirado en mi papá, en su abuelo materno, porque hace algunos años atrás mis padres se divorciaron y mi papá se convirtió en un hombre de cierta forma que mi hijo veía como ermitaño. Entonces, alejado de todos y de todo, procurando sobrellevar su soledad con su separación y pues alejado de sus hijos de cierta manera. Pero no fue el caso. Mi papá no llegó a esos grados de locura tampoco. Y bueno, entonces mi otro hijo pequeño, escuchando la conversación entre Miquel y yo, me dijo: no, mamá, claro que sí fue tu papá. Tu papá, te inspiraste en tu papá porque es mala copa. Pero no, tampoco. Entonces, aunque sí, pero no, la realidad es que después de hacer ese ejercicio con ellos, recordé que es parte también de las vivencias que uno mismo vive en su piel, esos anhelos que uno tiene cuando va creciendo y estás en tu soltería y piensas, bueno, no hay un ser otro para mí en este universo o en los universos alternos, y te sientes o me sentí en esos momentos con gran soledad y no veía la forma de empatar todos esos grandes anhelos que uno tiene. Pero después también se juntó con otro recuerdo. Y llegó a mí que alguna vez alguna compañera me contó la historia de una maestra de la universidad que ya era grande, nos llevaría 20 años, nosotros estaríamos como de 20 y ella como de 40, 42. Y era una mujer muy sensata, inteligente, agradable, amena, trabajadora, muy dedicada, y sin embargo tenía en su personalidad, o esa era nuestra sensación como sus alumnas, que tenía algo de nostalgia en su forma de ser o algo ahí. Entonces esta chica me comentó que alguna vez en alguna reunión de trabajo, quizá en un laboratorio o algo relacionado a su tema, expuso con chicas de confianza que perdió antes de la fecha de que tenía para casarse al gran amor de su vida en un trágico accidente. Entonces ella mencionaba que la marcó mucho esta situación y que a pesar del tiempo que había sucedido y habían pasado algunas décadas, ella no lo podía superar. Y entonces en esta, ¿cómo llamarlo? En este proceso mental que llegamos a tener
como escritores de imaginarnos realidades alternas a la que se vive, me imaginé qué podía pasar en alguien que tuviera ese dolor de perder a alguien que se ha amado tanto. Y que me llevó a pensar que muchas veces como seres humanos, para ocultar nuestro dolor, no lo procesamos de la forma adecuada y preferimos enterrarlo. Y cuando tenemos necesidad de recurrir o sentir culpa, volvemos al lugar donde lo enterramos, donde enterramos esa emoción llamada dolor y queremos ver qué más nos puede ofrecer. Y en realidad no hay nada, porque no permitimos que ese proceso tuviera un cauce natural para alejarlo, no para olvidarlo, sino pues para dejarlo ir con sanidad. Y bueno, espero les haya gustado este cuento. Recuerden que pueden comentarlo. Esta es una comunidad para compartir. Les agradezco mucho. Hasta la próxima. Chao.